piel, ¿no? Estaba muy nerviosa. Soy más chévere cuando no estoy tan nerviosa. Yo ya le tengo miedo a las que vienen aquí a decirme que están nerviosas. Esas son las que me quieren correr la butaca. No, no me han dicho que hay preguntas. Pero igual si se les ocurre una pregunta en el transcurso, tienen su correo para que se la escriban. Tenemos nuestra última conferencia, se llama Fracaso, la historia no contada del emprendimiento. Está a cargo de Luis Alfredo González, él es emprendedor y director de la Fundación Dale la Vuelta. ¿Sí me oyen? Sí. No, no, ya te traigo micro. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Realmente estar en un evento solo de mujeres es algo muy significativo. Yo tuve un cambio de visión muy grande. Hace 4 años tuve una hija y empecé a ver a las mujeres de una forma completamente diferente y he tratado de identificarme mucho con la forma en que tienen que enfrentar el mundo y a partir de eso he querido educar a mi hija para que tenga una visión mucho más poderosa o empoderada sobre las cosas. Usualmente me toca dar la presentación o hacer la presentación más difícil y no porque normalmente me toca dar la última, sino porque me toca hablar del tema que nadie quiere hablar y es el fracaso, sobre todo cuando estamos hablando en temas de emprendimiento. El fracaso, quiero arrancar con una pregunta y es ¿por qué nosotros le tenemos miedo al fracaso? Normalmente evitamos tomar decisiones, normalmente no nos movemos como deberíamos mover, no aprovechamos las oportunidades que podemos tener en la vida porque nos da miedo fracasar. Pero todos, absolutamente todos, y que levante la mano aquí el primero que diga yo no he fracasado. En algún aspecto lo hemos hecho, en la parte profesional, en la parte del emprendimiento, en la parte emocional, todos hemos fracasado. Y hoy somos producto tanto de los aciertos como de los fracasos. ¿Qué pasa? Que decimos, es que yo no sé qué puede pasar si fracaso, yo no sé qué puede venir después. ¿Y tienen la certeza o la seguridad de saber qué pasa después de que triunfan? ¿O la certeza de saber qué pasa si no pasa nada? Tampoco. Nosotros vivimos en un mundo de absoluta incertidumbre. ¿Qué sí podemos tener certeza de qué puede pasar cuando fracasamos? Quedamos golpeados, pero más fuertes, porque ninguno cae después del fracaso. En realidad, nos fortalecemos muchísimo más en nuestras decisiones. Menos valientes probablemente y más precavidos, pero es que aprendemos de los golpes, entonces sabemos a dónde sí nos vamos a meter y a dónde no nos vamos a meter. Más soñadores, sí, claro, es que uno solo puede soñar cuando tiene conocimiento y el conocimiento se adquiere de haber fracasado, de haberse caído y de haberse golpeado. Y más sabios, obviamente. Entonces, ¿qué tiene eso de bonito y cuál es la gran ventaja? Es que podemos llevar a cabo esos sueños, los podemos cumplir porque tenemos los insumos, tenemos la información para poder lograr alcanzarlos. Yo he tipificado 3 tipos de personas que fracasan y los he tipificado desde la forma en que asumen la vida y cómo empiezan a interactuar con el resto del mundo. Uno, se me fue, los derrotados, y es gente que cree que nunca va a superar el fracaso. Son personas que viven quejándose, que no encuentran posibilidades, que no se vuelven a arriesgar, que viven con miedo de absolutamente todo. Son las personas que además no son capaces de afrontar el fracaso como un tema personal se lo achacan a factores externos, la mala suerte, mi jefe que no me quiere, me hicieron brujería. Son una cantidad de factores que están por fuera de mi control, en los cuales yo soporto y sostengo mi fracaso.
Después están los motivados, estos son increíbles. Y ahora les voy a contar un poco más de qué hago y van a entender por qué puedo tipificarlos de esta forma. Los motivados son muy chéveres porque son las personas que fracasan, pero el fracaso es como el obstáculo definitivo y no son capaces de superarlo. Entonces, ustedes cada semana los oyen con un emprendimiento y entiéndase por emprendimiento, no empresa, sino un proyecto nuevo de vida o un proyecto nuevo de hacer ejercicio, de bajar de peso. Estos motivados cada semana tienen una fórmula diferente de alcanzar el éxito. Entonces ustedes los ven y esta semana se encontraron la receta de los pasteles perfectos, pero la siguiente semana ya encontraron un servicio de conexión para ta. La siguiente semana le oyeron a un amigo que otra cosa diferente. Entonces ellos están cambiando permanentemente de actividad. ¿Pero por qué cambian? Porque se encontraron un obstáculo. Porque fueron a donde un cliente, hicieron su primer intento de comercializar su producto y les dijeron que no. O alguien en la familia les dijo, no, es que de eso ya existe mucho, no, eso yo ya lo he visto. Entonces, estas personas que ya les han dicho que no, los desmotivan completamente, se caen y arrancan con un proyecto completamente nuevo. Y después están los perseverantes, esos son mis favoritos y yo me catalogo ahí. Ahora les cuento por qué. Los perseverantes son personas que tienen un objetivo claro y que les pueden decir que no muchas veces. Y cada vez que les dicen que no, toman dos actitudes, o endurecen el cuero y vuelven y arrancan, o cambian la piel y le dan un giro para alcanzar lo que necesitan alcanzar. Entonces, estos perseverantes son los que realmente cambian y construyen las cosas. Hay una frase que me imagino que todos han oído y es, los ganadores son los que escriben, o los vencedores son los que cuentan la historia. Me imagino que la conocen, pero ¿qué es lo que pasa? Que los vencedores cuentan la historia que quieren contar. Hace poco estuve en una conferencia donde estaban el presidente de Mensajeros Urbanos y de Lentes Plus. Los dos sujetos estaban contando que ellos habían arrancado los emprendimientos como en relativamente el mismo momento y se encontraban en muchos eventos. Y cuando el uno le preguntaba al otro cómo iban, los dos decían que iban muy, muy bien. Pero después salían del evento y en realidad no tenían ni siquiera con qué coger el bus. ¿Qué pasa? Los emprendedores estamos contando la historia del triunfo, nunca contamos la historia de los momentos difíciles. Y realmente nosotros oímos y vemos las historias de Elon Musk y de Steve Jobs y de todos esos grandes y los vemos cuando ya están a 500 kilómetros sobre el piso, pero muy difícilmente conocemos sus momentos de despegue. ¿Qué pasa? Que nos desmotivamos normalmente nosotros porque decimos, pero ¿por qué me está costando tanto trabajo? Muchos son los motivados y empiezan a cambiar. Los perseverantes son los que se quedan y construyen y construyen y construyen y muy despacio van tomando vuelo. Y hablando de perseverantes, hay un tema que me ha empezado a apasionar y que he descubierto y es, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una persona terca y una persona perseverante? ¿Hay alguno que me pueda dar una idea? El terco también puede empezar a hacer sus procesos de transformación. ¿Más llevado a su parecer? Ok, ese es un muy buen punto, me encanta, me encanta. El terco tiene la razón y el perseverante quiere aprender. Yo tengo una teoría un poquito más, puede ser hasta más light, pero de verdad es que he encontrado que la diferencia entre el terco y el perseverante es que el perseverante la logra y el terco no. Es lo único que en realidad, porque tanto el terco como el perseverante empiezan a modificar su comportamiento y a hacer cambios pequeños hasta que logran su objetivo. Y hay un ejemplo que es increíble en la historia y es Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison intentó 1000 veces hacer el bombillo. Entonces yo les quiero preguntar, imagínense en la época de Thomas Alva Edison una reunión familiar cuando Thomas Alva Edison iba en el intento 400. ¿Qué podían decir los familiares de Thomas Alva Edison? Este man, ¿qué tipo tan terco? 400 intentos.
¿Y qué pasa cuando iba en el 580 y en el 700 y en el 991 y en el 999 y en el 1000 lo logró y en el 1000 cambió la historia? ¿Por qué? Porque era terco, pero encontró el camino. ¿Y qué pasa si Thomas Alva Edison se hubiera muerto en el intento 788? Se habría ido se había ido a los libros de la historia como el tipo más terco del mundo, pero fue el más perseverante. ¿Por qué? Porque intentó 1000 veces. Entonces, ¿dónde dejamos de ser nosotros tercos y nos volvemos perseverantes? Y es esta frase que para mí es fundamental. El fracaso solo existe para enseñarnos y depende de nosotros en realidad aprender. Y ahí es donde empieza a marcarse la diferencia entre el terco y el perseverante. Que el perseverante empieza a aprender de cada uno de sus fracasos, empieza a cambiar absolutamente sus patrones y a entender en dónde debe modificar. El fracaso me llegó de la mano a mí con la transformación y ahora les cuento un poquitico de quién soy yo. Yo soy publicista, tuve una agencia de publicidad con un muy buen crecimiento durante 4 años. Tuve una carrera en publicidad muy interesante con unos ascensos muy rápidos, con premios, con una cantidad de cosas muy chéveres. Incluso siempre pensé que trabajar en el sector social era una pérdida de tiempo. Y llegó un punto de mi vida en el que tomé unas malas decisiones de negocios y me quebré. Y lo perdí absolutamente todo. Todo es lo que había logrado en toda mi vida, el amor por mi carrera, el amor por todo lo que tenía a nivel profesional. Ese cambio me hizo buscar alternativas diferentes porque me llegó la quiebra en el momento más complejo de la vida y coincidió con el nacimiento de mi hija. O sea, yo cerré mi oficina un viernes, mi hija nació un sábado. Y ahí está mi esposa que puede contar la historia y puede decir, es verdad. Esa quiebra y esa pérdida de la esperanza y esa pérdida de tantas cosas me hizo de verdad en algún momento pensar en que lo mejor era morirme. Y cuando entendí que estaba pensando en una cosa tan grave, dije, yo debería buscar una ayuda en algún tipo de organización que entendiera personas que viven lo que yo estoy viviendo. La organización no existía y yo me la inventé. Y me transformé y me volví una fundación. Y creé una fundación que se dedica a apoyar a personas que han quebrado. Y se llama Fundación Dale la Vuelta. Fundación Dale la Vuelta es la oportunidad de volver a arrancar, de cambiar, de aprovechar el fracaso y de transformarse. Quiero contarles un dato que me parece increíble y es que el 68% de las personas que yo he atendido en la fundación son mujeres. Y les voy a decir, ahorita estaban hablando de la cifra de emprendimiento, cómo está más alta de las mujeres que de los hombres. Pero lo más bonito de eso no es que las mujeres estén emprendiendo más. Es que las mujeres sí tienen más capacidad de aceptar el fracaso que los hombres. Un hombre fracasa y se queda callado y se lo traga y se le acaba su familia y se le acaba absolutamente todo porque no es capaz de hablar abiertamente de que no fue, el macho berraco que pudo sacar las cosas adelante. La mujer es más humilde, entiende que la situación se le salió de las manos y con toda la tranquilidad va y busca ayuda. Y son mucho más abiertas y mucho más capaces de aceptar esa ayuda. ¿Qué hago con la fundación? Además de ayudar a personas que han quebrado, ayudo a que los empresarios reestructuren sus negocios, encuentren oportunidades de crecimiento, de mejora y de innovación a partir de muchos de los errores que han cometido. Los ayudo a que encuentren y tomen decisiones antes de que sea demasiado tarde. Y como decía Carlos ahorita hace un rato, las personas que han pasado por una situación difícil deberían ayudar a otros a que no pasen por esas situaciones difíciles. Eso es lo que estamos desarrollando con Repiensa tu negocio y es un modelo para evitar que los emprendedores lleguen a la quiebra o tomen decisiones importantes y puedan sacar sus empresas adelante. Pero además he pensado en innovación y en cómo ayudar a más personas y ahorita de verdad mi pasión por ayudar es increíble. Next Round, el siguiente round, es un programa de outplacement diseñado para las personas que de verdad necesitan el outplacement,
que son las bases administrativas, las bases administrativas y los mandos medios de las compañías. ¿Por qué? Porque es que un presidente de una compañía sale con todos los contactos, con todas las conexiones y con una liquidación que le da para vivir un buen tiempo. Una persona de cargo administrativo no conoce a nadie, no tiene una buena hoja de vida y adicionalmente sale con una liquidación que, como no sabe manejar la plata, la utiliza para pagar 2 o 3 deudas y no entiende, por ejemplo, que en Colombia el promedio para conseguir trabajo en este momento está oscilando entre 6 meses y 1 año y medio. Entonces, una persona de estas sale, se gasta su liquidación y queda en las nubes. Entonces, estas son las cosas con las que nosotros estamos buscando ayudar. Haber aceptado el fracaso como un aprendizaje me abrió las puertas a un nuevo mundo. Primero, pues me cambió la óptica de lo que era trabajar en organizaciones sociales, pero adicionalmente me mostró una cosa que probablemente nunca habría visto con la publicidad, y es el tema de la innovación, el tema de cómo estamos cambiando el mundo. Y aquí en Colombia estoy impresionado con las ideas que salen todos los días. O sea, tenemos una mentalidad emprendedora descrestante. El fracaso se puso de moda. Ahorita todos hablan de fracaso, todo el mundo lo mete en sus conferencias. Ahí se inventaron el Failure Institute, hay los Fuck Up Nights, hay una cantidad de organizaciones y de movimientos en torno al fracaso. Y eso hace más difícil que yo les pueda contar el tema de la conferencia. No crean que me voy a demorar más, ¿no? ¿Cuál es la historia que no conocemos del fracaso y del emprendimiento? Ya hemos hablado de resiliencia, de levantarse, de fortalecerse, de aprender, de cómo volverse un modelo a seguir, bueno, una cantidad de cosas. Yo les voy a hablar de una que casi nadie habla, les voy a hablar de dos. Una de la que casi nadie habla y otra que es, creo que, el pilar más importante de la historia que no se conoce. La historia que no se conoce del fracaso es la que está por reinventarse. Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de reinventarnos completamente. Vivimos en una zona de confort, estamos encerrados en un buen trabajo o en una buena vida y siempre decimos, a mí me encantaría, no sé, tengo una amiga que dice, a mí me encantaría hacer pasteles y dedicarme a la pastelería. ¿Y por qué no lo hace? No, porque es que estoy en esto y mi sueldo y yo no sé qué y mi marido y tan. Bueno, ¿qué se necesita para cambiar la vida? El fracaso. El fracaso es un punto de inflexión, es un momento en el que o tomo decisiones o me hundo y es un momento espectacular para reinventarse. Entonces hay que aprovecharlo. El segundo, este es muy rápido, la historia que nunca se cuenta del fracaso es la familia. Y la familia es un pilar fundamental. Cuando estemos viviendo un fracaso, de verdad no busquemos ayuda donde no la tenemos que buscar. La familia nos da el soporte que necesitamos, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser abiertos y tenemos que ser transparentes. Contar las cosas en el momento en el que las tenemos que contar. Decir las cosas como son en realidad, sin mentiras, sin ocultar, sin engaños, porque eso es lo que de verdad vuelve a la familia un pilar. Y de verdad les digo, el fracaso solo está para enseñarnos y en el momento en el que nosotros interioricemos esa frase y entendamos que el fracaso solo existe para enseñarnos, no nos va a dar miedo fracasar, porque vamos a entender que producto de ese fracaso vamos a salir mucho más fortalecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Si te haya preguntas o hay tiempo, no. Aquí tengo una pregunta. Señora. Mira, yo ahorita, justo cuando salió Carlos, estaba hablando con él y le decía que a mí me pareció increíble que él hubiera hablado del capital psicológico. Yo soy publicista, pero psicólogo frustrado, y creo que el fracaso arranca desde el momento en el que empieza el emprendimiento. ¿Por qué? Porque las personas no tienen muchas cosas en la cabeza que se necesitan para ser un emprendedor exitoso. Y te lo digo desde un punto de vista sencillo. Alguien te viene y te dice, mire, ¿usted por qué no cambia su modelo? Porque ta. No, es que yo toda mi vida he hecho las cosas de esta forma y me han funcionado. ¿Qué te pasa en la cabeza? O sea, si no estás con la capacidad de abrirte y recibir nuevas ideas, es porque hay que hacerte un trabajo mental. No es un tema solo de plata.
La plata es una consecuencia de muchas malas decisiones. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, para terminar, está con nosotros Carlos Fernando Suárez, que pues obviamente quiere dar